Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Desde siempre la Biblia ha descrito al Espíritu de Dios como aliento, respiración y tormenta. El aliento de Dios flotaba en la creación sobre las aguas. Para mí es importante el cuadro del viento como experiencia del Espíritu Santo. Muchos opinan que el Espíritu Santo es algo inconcebible, abstracto. Por ello tienen dificultades con él. Intentan creer en él, pero no pueden imaginar nada bajo su imagen. Pero cuando me coloco al viento y lo percibo con todos mis sentidos, sintiendo su caricia sobre mi piel, puedo imaginar el Espíritu Santo en diversas manifestaciones. Puede acariciarme cariñosamente con suave aliento. En tormenta impetuosa me traspasa, sopla el polvo fuera de mí, o tal vez puede ponerme en movimiento y empujarme hacia adelante, de tal manera que no pueda resistirme a él. El Espíritu Santo se hace perceptible cuando respiro. No solo aspiro aire, sino también el Espíritu Santo y santificador. Y en este Espíritu Divino inspiro su amor que fluye por mí. En cada festividad pentecostés le pedimos a Dios que nos mande su Espíritu Santo para que la Iglesia no se desaliente, gire sobre sí misma y se lama sus propias heridas, sino que tenga el valor de salir de sí misma y despertar en los hombres tormentas de entusiasmo. Toma conciencia de las distintas intensidades del viento. Puede acariciarte con dulzura o mesar los pastos, pero también derribar árboles y sacudir la tierra con fuerza irresistible. Si prestas atención al viento en el bosque, percibirás una atmósfera misteriosa y vislumbrarás el misterio del Espíritu Santo. Imagina que este viento te sopla a ti mismo y penetra en ti. Compenétrate en tu respiración y siéntete a ti dentro de ella. El aliento de Dios corriendo dentro de ti, atravesándote, transformándote. Entonces, el Espíritu Santo ya no será abstracto, ni estará fuera de este mundo. Lo sentirás tal como percibes al viento, al que tampoco ves, pero reconoces por sus efectos en el ulular, en el mecer de los pastos, en las columnas del polvo. Confía en que el Espíritu Santo tendrá en ti la misma fuerza que tiene el viento, que puede movilizarte hacia una nueva vida. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, estamos llegando junto a todos ustedes desde Radio Fe Latina a celebrar la fiesta del Espíritu, este Pentecostés, este nuevo Pentecostés que nos urge en la vida de todos y cada uno de nosotros, en la vida de los creyentes, en la vida de aquel que dice, que cree, que tiene por intención, por recta y sana intención, seguir el camino de Jesús. Compartíamos la Pascua, la semana pasada, a la vuelta de la esquina, la ascensión del Señor, y este domingo nos está convocando nada más y nada menos que esos 50 días después de Pascua, el Espíritu Santo que el Señor nos regala, nos entrega, nos da para nuestra plenitud como hombres, como mujeres, para ser nuevas criaturas, dejar de lado la criatura del pasado, esa que todos y cada uno de nosotros tenemos que dejar a un costado para ser hombres nuevos, ser hombres libres, ser hombres y mujeres que vivan la vida plena y en abundancia. Esta fiesta, entonces, es un gozo por sí misma, estar receptivos, estar expectantes, recibir, esperar
pedir y gozar con la venida del Espíritu Santo a nuestra vida, ese defensor que Dios Padre envía junto con el Hijo para redimensionarnos, para darnos una vida digna y para poder amar y ser amados en la presencia del Señor, tal cual su compromiso, tal cual su entrega. Vamos a compartir entonces la liturgia de este 5 de junio de este 2022, este mes del Sagrado Corazón, junio, tradicionalmente dedicado el mes al Sagrado Corazón, teniendo en cuenta y recordando que venimos esta semana en los últimos días de mayo, el 30 de mayo, de evocar, de recordar a Santa Juana de Arco. El 31 de mayo cerramos el mes de María, recordando, celebrando la visitación de la Virgen María. El 1 de junio inauguramos este sexto mes, evocando y celebrando a San Justino. El 2 a los santos Marcelino y Pedro. El 3 a los santos Carlos de Luanga y compañeros. Y el 4 a San Francisco Caracciolo. Como decimos habitualmente, es importante tener presente a aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, como para caminar con sus mismos pasos firmes por las sendas que ellos nos marcaron. Nos está convocando entonces este 5 de junio de este año 2022 la celebración central de Pentecostés, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Es el texto que la liturgia nos está presentando, nos está indicando para esta celebración de Pentecostés. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, entusiastas, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, encontrarnos contigo, con la presencia tan silenciosa como importante, como necesaria de Silvia Patricia en la operación técnica. Una vez más, es un gusto encontrarnos contigo desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Va muy bien, Fabián, como decimos siempre. Es un gusto volver a encontrarnos. Y eso lo quiere que el Señor, que nos encontremos todos aquellos hermanos en Cristo Jesús, aquellos que vivimos este Pentecostés. Vivimos el Pentecostés. Fíjate vos, en días anteriores, ya viendo que se acercaba la fiesta de Pentecostés, habíamos dicho que, bueno, algunos exégetas, y no es que haya diferencia, ¿no es cierto? Pero bueno, fusionaban, por así decirlo en términos coloquiales, la resurrección del Señor con la ascensión, con la glorificación, con el día del Espíritu Santo, con el Pentecostés. Vamos a tomarlo en este plano y en este sentido, y no es distinto al relato que habitualmente leemos en los Hechos de los Apóstoles, que nos formula Lucas, el autor del tercer Evangelio. Uno diría, bueno, la visión que tiene San Juan, sabemos que el Evangelio juánico es un evangelio teológico, más teológico a lo mejor,
dicho en términos muy rápidos, cristocéntrico. Todos lo son sin duda, pero el acento mayor está puesto quizá en la manera de relatar o de enseñarnos que tiene San Juan. Vamos a ver cómo vivimos este Pentecostés, Fabián, cómo nos llega el Espíritu Santo. Vamos a tomarlo como si el Espíritu Santo fuera, y lo es porque a partir del Espíritu Santo viniendo a nosotros, a la humanidad recuperada por el Señor, es aquel que le da poder a la Iglesia, Dios en la Iglesia. Es el comienzo, el inicio de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cristo ya no está en el cuerpo como estuvo con los apóstoles. Ahora está en el Espíritu Santo. Ahora ha venido a nosotros Dios en nosotros mismos. El Señor no nos dejó solos. Está con nosotros hasta el final de los tiempos. Y el día de Pentecostés es cuando viene a nosotros el poder de Dios. Recordaba palabras de Jesús muchas veces dirigidas a los fariseos y a muchos que lo cuestionaban, ¿no? Ustedes no creen a mis palabras, por lo menos crean a las obras que el Padre hace en mí. Creemos a las palabras que formulan los seguidores de Cristo, los miembros de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, esta Iglesia que está en el tiempo, que se maneja conforme a la fe, don de Dios, regalo de Dios, gracia de Dios, que recibe a Dios en su interior, nuevas criaturas, hombre nuevo, vida de Cristo resucitado, vida en nosotros, poder de Dios en Cristo Jesús en cada uno de los miembros de la Iglesia. Vamos a entender así ahora de un modo quizás más abarcativo el relato que nos hace Juan de este Pentecostés. El primer día de la semana, al atardecer, nos comienza diciendo el Evangelio de Juan. Sí, estaban los discípulos de Jesús, los que serían apóstoles, encerrados en un cuarto en Jerusalén. Tenían miedo. Es una cosa muy humana. Habían muerto al Señor, el Señor había muerto, no tenían noticias de que el Señor hubiese resucitado y tenían el temor natural y muy humano de correr la misma suerte que el Señor. Por eso tenían miedo, tenían temor. No había alegría en ellos, Cuando hablamos de las características cristianas y hablamos de la típica alegría, entusiasmo y cercanía cristianas, para nada aparecían estos valores en estos discípulos asustados. Esa era la situación, y con las puertas cerradas, obviamente, escondidos. Cuando de repente alguien ingresa, fíjate vos, no fue un obstáculo las puertas cerradas. Pareciera ser que para el poder de este que ingresa no hay puerta que esté cerrada, que pueda permanecer cerrada. Él ingresa y es el Señor. Es el Señor que dirige su saludo a los asustados discípulos. ¿Y qué les dice? Paz a vosotros, paz a vosotros. Y tras cartón, primero dice, después hace. Como sostenemos siempre a propósito de lo que nos relata como principio de la creación del Génesis. Dios dijo, Dios hizo, y vio Dios que era bueno. Dios dice, paz a vosotros. Y enseguida hace. ¿Y qué le hace a los discípulos? Les muestra su costado y sus manos. Está vivo el Señor. Ahí está la prueba. Las manos y el costado que sufrieron el efecto de los clavos de la cruz. Pero está vivo y les está deseando la paz y les muestra las pruebas de su resurrección. El Señor ha resucitado. Vemos nosotros y vimos en este tiempo pascual cómo el Señor se mostró resucitado a los discípulos que había elegido de antemano, no a todo el pueblo, y les da prueba manifiesta de su resurrección, de que está vivo. Bien, ¿qué genera esto en los discípulos? Pasan del temor a la alegría, del susto, pasan ahora a un estado cambiado radicalmente.
generó la alegría en todos ellos, la alegría cristiana, la alegría que nunca deja de ser, la alegría. En este primer paso ya cambió el estado interior, cambió el estado espiritual de ellos. Segundo saludo del Señor: tengan paz, paz a vosotros. Y ahí entonces el Señor comienza a llevar a cabo la función que tiene que hacer ahora con respecto a la iglesia que Él mismo ha fundado. Así como el Padre me envió, les dice, así yo los envío a ustedes. Así yo los envío a ustedes. Poder de enviar, poder de Dios. El Señor está en la gloria, ha resucitado, tiene el poder de Dios. Desde el Padre envía el Espíritu Santo. Sopló y les dio el Espíritu Santo. Y les dijo algo más todavía: a todos aquellos a los cuales le perdonéis los pecados, estos les serán perdonados, y aquellos a los cuales les retengáis los pecados, estos les serán retenidos. Poder de perdonar y retener los pecados. Poder de Dios, el Espíritu Santo. Misión de la Iglesia. Asignación importante. Sopló y les dio el Espíritu Santo. Estos discípulos tengan paz, alegría en ellos. Donde hay amor, echa fuera el temor, afuera el temor. ¿El Señor ha resucitado? Sí. ¿Está con ellos? Sí. ¿De qué manera está? Bueno, como lo prometió. Cuando venga el Espíritu Santo, que yo les enviaré desde el Padre, este Espíritu los guiará a la plenitud de la verdad. Les hará recordar todas las cosas que yo les enseñé. Ahí viene el Espíritu Santo, ahí está. Los guiará a la plenitud de la verdad. A la plenitud de la verdad. Ahora sí, entusiasmo y cercanía. Ahora nos vamos a acercar a todos. Somos portadores de un Dios, entusiasmo, enteos, es un término griego. Somos portadores de un Dios, el poder de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Y con ese poder apostólico salen los apóstoles del Señor entonces a hablar esta palabra que recibieron del Señor, son portadores de la misma, la van a encarnar, así como el Señor, siendo Dios, vino a nosotros, encarnó nuestra naturaleza, la palabra se hizo carne. Bueno, sí, nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. Si usted dice soy cuerpo de Cristo, soy iglesia de Dios, quiere decir que usted verdaderamente es otro Cristo. Está en el cuerpo porque está en el mundo y está en el tiempo. Entonces está en este cuerpo. Y a usted, el que lo escucha hablar la palabra de la vida, ve a un hombre como veía antes. Ahora, si en usted alguien ve, a partir de su palabra y su manera de obrar, ve a lo que le decía Jesús a Felipe. Cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Cómo, Felipe? Tanto tiempo estoy con vosotros y aún no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué podemos decir entonces nosotros? El que ve en la iglesia el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, y reconoce que estos portadores del Espíritu Santo son embajadores, cuerpo de Cristo, son como otros Cristos, viendo a la iglesia y viendo el accionar de la misma, ven a Dios. A través de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ven la iglesia de Dios. Y no podemos, y si no creemos a sus palabras, por lo menos a las obras que el Señor hace en ellos. El Espíritu Santo hace las obras, nos da el poder de Dios. Y con ese poder vamos a todas las regiones del mundo, a cumplir la misión para la cual nos asignó nuestro Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Dijimos función ministerial, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uno y trino, el Dios absoluto.
función sacramental, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado, función magisterial de la Iglesia. Esto es lo que debe cumplir todo cristiano. Cada uno, naturalmente, de acuerdo al don que recibe. Recordemos esto. Están las lecturas de este domingo, precisamente, hermanos. El Espíritu Santo reparte los dones. Nuestro Señor Jesucristo es el que comunica los ministerios a los cuales cada uno ha de dedicarse. Y Dios hace todo en todos, el único Dios. Todos hemos bebido de un mismo Espíritu, todos los miembros de la Iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. Todos tenemos entonces el mismo poder en el amor y todos tenemos que llevar a cabo la función para la cual el Señor nos ha enviado. Es un rápido enfoque del relato que nos hace el Evangelio juánico a propósito de este día de Pentecostés. Claro, podríamos leer también el que nos hace Lucas, uno que es un relato más histórico, pero no nos olvidamos que esta historia es la historia de la salvación, y la historia de la salvación es una historia teológica, cristocéntrica, es una historia que está bien, usted me dice, pero entonces se hizo, no se hizo, pero sí se hizo, sí, pero léala con la intención espiritual desde la cual está hecha, porque está destinado a penetrarlo a usted hasta lo más profundo de su ser, hasta estremecerlo, hasta convocarlo, hasta hacer que su mirada vea en usted, como miembro de esa iglesia de Dios, vea otro Cristo, otro que a usted le trae la palabra de la vida, la palabra de la salvación, la palabra del Señor. Bueno, es un primer apunte, Fabián. Vamos viendo. Bien, a ver, nos parece generoso, como nos tenés acostumbrados, hasta uno diría mal acostumbrados, Miguel, tu descripción inicial. Estaba pensando en algunas cosas, en varias cosas. ¿Qué pasó entre yo los bautizo con agua de Juan Bautista? No perdamos de vista su importancia, Miguel, de Juan el Bautista, y los bautizo con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó entre lo uno y lo otro, Miguel? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en las aguas del Jordán por Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote conforme a la ley de Moisés, Zacarías. Lo bautizó en agua, y recordemos que en el bautismo que recibió nuestro Señor, que uno dirá no precisaba recibir ese bautismo. ¿Por qué? Porque ese bautismo era para arrepentimiento y para conversión, no era para el perdón de los pecados. Juan el Bautista y la ley de Moisés no perdonaban el pecado, simplemente nos recordaba que estábamos en pecado, pero Jesús no tenía ningún pecado, pero vino a ubicarse en lugar de todos nosotros, se hizo uno de nosotros y vino a asumir ese bautismo de arrepentimiento por todos y en todos, porque bajó de la eternidad al tiempo y hasta lo más bajo del tiempo. Así como decimos que cuando muere desciende a los infiernos a proclamar la palabra hasta los espíritus de Tártaro, los que estaban en prisión, los que en nuestro tiempo fueron desobedientes, aquí viene a nosotros, a lo más bajo en nosotros, al pecado y la muerte que nos habita. Se hace uno de nosotros porque va a ser todo un itinerario que vamos a copiar como miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, itinerando de la misma manera y andando en este mundo como anduvo el Señor. Vamos a tener ahí el modelo ideal. El Señor se bautizó en agua, y cuando era bautizado por Juan el Bautista, vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre Jesús al emerger de las aguas. Y vio y oyó la voz del Padre Celestial. ¿Qué decía el Padre? Este es mi Hijo, a Él escuchen. No era Juan, era el que bautizaba a Juan.
Análogamente, todos aquellos que iban al Jordán, los que escuchaban la prédica de Juan el Bautista, que había sido enviado como precursor para presentar en el tiempo al Mesías prometido por la Escritura, por el Antiguo Testamento. El que dijo: el que viene detrás de mí es antes que yo, dijo Juan el Bautista. Y yo no merezco ni siquiera desatarle, es mucho mayor que yo, la correa de sus sandalias, ni siquiera ser un siervo de él. Aquel que cumplió una función fundamental, ¿no es cierto? Precursor, presentador del Mesías en el mundo. Bueno, los discípulos de Jesús, estos que estaban asustados y que ahora, bueno, han recibido el Espíritu Santo, se les pasó el susto y pasaron del temor al amor, de la tristeza a la alegría, y son convocados y asignados por el Señor, habían sido bautizados en las aguas del Jordán antes de que fueran convocados y separados por el Señor, que los eligió finalmente como apóstoles. Por eso, cuando el Señor los va a bautizar en el Espíritu Santo a estos que estaban bautizados en agua por Juan el Bautista, ¿qué les dijo? Que este es un relato de Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que iba a ascender al Padre, que les iba a enviar el Espíritu Santo, que iban a ser testigos de estas cosas, que permaneciesen en Jerusalén, que pocos días después les iba a mandar el Espíritu Santo. Efectivamente, en los relatos que nos hacen los Hechos de los Apóstoles, fíjate que estas apariciones del Señor resucitado se nos describen a través de estos 40 días teológicos, ¿no es cierto? Deben ser entendidos espiritualmente la manifestación y aparición del Señor resucitado y la promesa del Señor antes de su ascenso, que contempla a los discípulos, de que les enviará el Espíritu Santo, por supuesto, y serían bautizados en él, y en el nombre de Jesús perdonarían los pecados, y todo lo que hemos comentado respecto de la fusión que nos hace de estos temas desde el punto de vista teológico y espiritual San Juan. ¿Fueron bautizados en el Espíritu Santo? Sí. Este Espíritu que reciben es el bautismo de ellos en el Espíritu Santo. Nosotros los cristianos, recordemos esto, cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios uno y trino, como uno diría, ya completo, ¿no es cierto?, operando y accionando procesionalmente en cada uno de aquellos a los cuales el Señor elige, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, somos bautizados porque recibimos al Padre y el Hijo en la plenitud de la gloria, fusionados ambos en la plenitud de la unidad, y de ahí viene el envío del Espíritu Santo. Desde ahí el Señor, desde el Padre, nos envía el Espíritu prometido. Bautismo, ¿lo recibimos? Sí. Y con ese bautismo salimos a hacer todo aquello que es misión cristiana que hemos comentado, ¿no es cierto? Bien, ha llegado el momento merecido, por cierto, que descanse el señor Miguel Carrera de Radio Fe Latina en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, celebrando, compartiendo con todos ustedes la liturgia de este domingo festivo, domingo de Pentecostés. Ha llegado un momento que Miguel descanse, bien merecido lo tiene, y trabaje Silvia Patricia, ahora en la operación técnica, y en su mano venga Javier Bru, y es Pentecostés la música que llega a Radio Fe Latina a la luz de la palabra. Javier Bru entonces nos va a hacer escuchar, nos va a deleitar con esta canción, es Pentecostés. Vamos. Seguramente en un instante Silvia Patricia llegará a la música, a la pausa musical, que divide este espacio en dos segmentos de Radio Fe Latina, celebrando la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que tanta falta nos hace.
Me parece, Fabián, que tenemos alguna ligera dificultad técnica, ¿no es cierto?, para escuchar este hermoso tema de Fabián Bru. Sin embargo, enseguida Patricia seguramente ya está en operaciones. Vamos a esperar unos minutos. Mientras te diría una cosa, Fabián. A propósito de esto que hemos estado comentando, vamos a aguardar unos minutos mientras llega Silvia Patricia. Bien, decime vos, Miguel, entonces, mientras esperamos... Espera que ya voy, Fabián. Espera. ¿Cómo? Ahí va entonces la música de Javier Bru y es Pentecostés, entonces. Bueno. Miguel, ¿cuál es la Honduras de la paz esté con ustedes, con la cual Jesús le habla a sus discípulos? ¿Cuál es la Honduras? ¿Sí? Digo, porque nosotros no nos solemos saludar con que tengas paz, excepto en el saludo en las celebraciones eucarísticas de la paz del Señor esté con ustedes, y tendría que ser, al menos como hermanos, al menos como hombres y mujeres de fe, un saludo sumamente incorporado, totalmente incorporado. ¿Hacia dónde apuntaba Jesús cuando le dijo a los discípulos, la paz esté con ustedes? Y hacia la paz que les iba a dar y que efectivamente les dio en ese mismo momento. Fíjate que cuando les dice, bueno, la paz con ustedes, ¿no es cierto? Pero la paz como la da el Señor, no como la da el mundo. Siempre decimos esto, hay una paz, la paz de las Naciones Unidas, ponele. Es una paz que genera alegría, entusiasmo, cambio radical en la personalidad, el mundo cambia sus conductas. Vemos que eso no ocurre ni ha ocurrido nunca. Vemos que está Patricia ya pendiente ahora para en nosotros, bueno, ponernos precisamente en esa paz que viene del Señor a través de estos cánticos tan lindos que nos concede la Iglesia del Señor, para evocar precisamente estos acontecimientos que estamos ahora analizando y que son precisamente centralísimos para nuestra vida cristiana y nuestra misión en el mundo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces trabaja Silvia Patricia en la operación técnica, en la musicalización, y llega este Es Pentecostés desde la interpretación de Javier Bru. Vamos. Reunidos comprendieron que ocurrió, que el Señor estaba vivo y su espíritu sopló. Corazones enardecidos respondiendo a la misión fueron a anunciar al mundo que Jesús resucitó. Es Pentecostés, nuestra fiesta es, tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés, es Pentecostés, nuestra fiesta es, tu espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó. Pentecostés. Ya no hay lengua que limite el mensaje de la fe. La verdad que Cristo vive se contagia y va a crecer. No hay barreras que detengan a quien en su fuerza da, y no hay ya vida más plena que dejarse de llevar.
iglesia Cristo llegó Pentecostés. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu Espíritu nos hace iglesia Cristo llegó Pentecostés. Con su Espíritu nada tememos, pues nos muestra la verdad, la luz al entendimiento y endereza la maldad. Con perdón nos reconcilia y hace todo con bondad. Es amor que Padre e Hijo nos dan para así reinar. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu Espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó Pentecostés. Es Pentecostés, nuestra fiesta es. Tu Espíritu nos hace iglesia, Cristo llegó Pentecostés. Desde Radio Filatina, la traía como habitualmente lo hace Silvia Patricia con su muy buen gusto en las selecciones musicales, y Xavier Bru nos permitió compartir es Pentecostés. Desde Radio Filatina, a la luz de la palabra, estamos compartiendo los textos que la liturgia nos están proponiendo para esta celebración de este 5 de junio, mes del Sagrado Corazón, Pentecostés. A ver, mientras decía esto, les mostró sus manos y sus costados. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Se llenaron de alegría, ¿sí? Muchas veces, o no entendimos bien de qué habla Jesús cuando habla de la alegría. ¿Y de qué habla Jesús cuando habla de la alegría, Miguel? Es el jajajaja, las risas estridentes que muchas veces tenemos nosotros. Está hablando en otro idioma, está hablando de otra cosa. ¿De qué habla cuando habla de la alegría, que a su vez es uno de los dones del Espíritu Santo? Exactamente. Pues fíjate, hablamos de una alegría diferente y decimos la verdadera alegría. Nosotros durante el curso de nuestra vida temporal tenemos muchos momentos alegres. Por ejemplo, cuando nuestro equipo de fútbol gana, nos ponemos alegres, lo festejamos. Es una alegría que dura un tiempo, todo pertenece al tiempo. Pasado ese tiempo, a lo mejor viene otro episodio que genera tristeza y rápidamente sustituimos la alegría como estado de ánimo por la tristeza. Puede venir también un acontecimiento que genere en nosotros ya una tristeza de mayor permanencia. Es decir, todos esos estados de ánimos muy cambiantes, lo cual está mostrando la inestabilidad propia de un espíritu que está alterado, muchas veces consternado, y está siempre supeditado a acontecimientos exteriores. Dependemos de eso. Claro, es propio del ser humano y de las actividades humanas que llevamos a cabo en esta vida temporal, en este mundo. La alegría que da el Señor es diferente. ¿Decimos que es diferente? Sí, porque es una alegría que viene por la palabra misma del Señor y su presencia. Y es una alegría que nunca deja de ser, como nada deja de ser en las cosas que el Señor trae a la criatura. Porque las trae desde el amor y generan el cambio de ánimo de manera permanente, definitiva. La alegría que da el Señor, vos a propósito de esto, antes de la pausa musical que llevamos a cabo, Fabián, me hablabas acerca de la paz. También decíamos... Exacto, la paz esté con ustedes. Eso, la paz que nos da el Señor no es como la paz que nos da el mundo. No es la paz de las Naciones Unidas. No es la paloma con ametralladora. No es una paz verdadera que permanece.
¿Hasta dónde permanece? Permanece hasta su plenitud. Ha comenzado, viene del cielo, viene de la vida, viene de otro foco, de otra fuente, y tiene otra manera de instalarse en nosotros. Es una alegría desde la cual permanentemente hacemos todas las cosas con ese estado de ánimo cambiado radical y definitivamente. Entonces esa alegría viene y vemos que el punto de partida que vemos en Pentecostés es la presencia de la vida. La vida ha superado a la muerte. El último enemigo que tiene el hombre, y el peor es la muerte, el más temido, al que temían precisamente los discípulos de Jesús ocultos por temor a las autoridades judías. La presencia de Dios erradica definitivamente ese temor. Quitado el temor, aparece el amor, y el amor genera esa alegría desde la cual hacemos todas las cosas, porque sabemos que todo es vida, seguro para la vida y desde la vida. Y eso nos da la paz, esa paz diferente. Yo les doy la paz, dice el Señor, no como el mundo la da, no, como la da Él, nos da la verdadera paz. Recién conocemos las cosas verdaderas que pertenecen a la verdad. El Señor es la verdad, cuando vienen de parte del Señor de la vida, que ha aniquilado a la muerte por su resurrección, que ha instalado en nosotros, nos ha enviado ese espíritu de Pentecostés, por lo cual hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, hemos nacido del agua y del espíritu. Nos bautizó en agua el Bautista, pero el Señor nos bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Bueno, nuevas criaturas, alegría definitiva y la paz verdadera, como la da el Señor. Y a partir de ahí a caminar, sí en el mundo, pero con un estado diferente, en posesión de la vida, ya como primicia, y anticipo, prenda, precisamente de la eternidad. Y ahí con ese estado de ánimo, llamémosle así en términos más o menos habituales, coloquiales, con ese estado de ánimo transitamos este camino por este mundo rumbo a la definitiva paz y alegría en el estado de la permanencia en la gloria y en la vida eterna. Creo que muchas veces, Fabián, hacemos estas definiciones tan rotundas, ¿no es cierto?, tan contundentes, porque no menos que esto merece el Señor, de la manera que nos da y las cosas que nos da, en el modo en que lo hace. Verdaderamente hablamos de algo que vivimos, no estamos especulando, ¿no es cierto? No, estamos diciendo algo que nos está pasando en el tiempo, pero con un estado de ánimo que ya está más allá del tiempo, trascendiendo el tiempo, ya está, bueno, como un anticipo de la eternidad en todos aquellos que reciben esta paz del Señor, que reciben verdaderamente este cambio de ánimo, esta alegría nueva y definitiva. Bien, no los dejaré solos, dice Jesús, ¿sí?, al enviar este Espíritu Santo. Pero muchas veces la sensación de soledad, sobre todo frente al agobio de las preocupaciones y de las ocupaciones, de los problemas y hasta si querés, de las cruces cotidianas, muchas veces nos asalta y quedamos envueltos y paralizados en el sentimiento de soledad. ¿Sí? ¿Qué es este no los dejaré solos, Miguel? Es que el Señor sabe algo que nos dice, siempre nos lo dice. Solos nada podéis hacer. Sí, es que sin el Señor no podemos hacer nada. El Señor sabe que tiene que estar con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo unido a Cristo Jesús que me fortalece. Vayamos a la ecuación inversa. Nada puedo sin el Señor conmigo. Claro, nada puedo. Pasa a ser un humano solitario que no tiene en quien sostenerse, que no tiene quien lo contiene. El Señor está con nosotros. Él es la vida en nosotros. Diría palabras de San Pablo. Sí, San Pablo vive vida de Cristo resucitado, claro, es un verdadero apóstol. Pero ¿qué dice? No vivo yo, sino Cristo vive en mí.
está consciente de eso. La vida de él está en Cristo. Cristo está en él. Si está en él, sí. Y se abandona al Señor. Si le parece que solo puede hacerlo todo, y solo nada podemos. El hombre sin Dios muere. Nosotros en este mundo, en este tránsito, camino de fe, sin Cristo morimos. Por eso la unidad a la cual vamos, a través de esta unión, la unión con el Señor es en el tiempo. La unidad definitiva es con Dios en la eternidad. Pero a eso vamos mientras estamos en el tiempo, por la fe. Ahora caminamos unidos al Señor. Sin Él no podemos hacer nada. Él es nuestra Pascua, Él es nuestra alegría, Él es nuestra vida. Es el camino, la verdad y la vida. Fabián, una vez más, lo confirmamos en la experiencia concreta, ¿no es cierto? Podemos repetir esto, sí, desde el punto de vista cristiano, teológico, sí, dar conferencias, charlas, etcétera. Pero hay que vivirlo. Si no lo vivimos, no podemos decir que lo conocemos. En la experiencia está la diferencia. Sabiduría, fortaleza, piedad, temor de Dios, ciencia, entendimiento, consejo, son los dones del Espíritu Santo. ¿Qué definición sintética le pondrías, Miguel, vos que sos tan claro, tan pedagógico, tan contundente? ¿Qué definición le pondrías a estos dones? Son los dones del Espíritu Santo. Vos fíjate que el Dios uno y trino opera en todos los cristianos. Los ministerios a los cuales nos asignan van por parte de nuestro Señor Jesucristo. Los dones pertenecen al Espíritu Santo. Gracias, regalos. Son distintos dones, ahora lo aclaramos, y todas las actividades las hace Dios, el Padre. Todos hemos bebido de un mismo Espíritu, por supuesto. Ahora, en orden a los dones que comunica el Espíritu Santo, debemos entender esto. No todos tienen los mismos dones, porque Dios sabe las capacidades de cada uno, y a cada uno lo envía y lo asigna para aquella capacidad para la cual está naturalmente mejor dotado, que Dios explota mejor que nadie y que Dios descubre antes que nadie. Entonces, dentro de esos dones que vos has enumerado, nos decimos los clásicos 7 dones del Espíritu Santo, unos intelectuales, otros volitivos, sí, 3 y 4, efectivamente, vos los mencionaste. Bueno, los dones del Espíritu Santo desde el punto de vista de las virtudes infusas, dones teologales, los recibimos todos los cristianos: fe, esperanza y caridad. Ahora, cuando hablamos de dones particulares o carismas, entonces estamos viendo que cada uno recibe un carisma especial. La fe, la esperanza y la caridad es para edificación propia. Los carismas o dones particulares son para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, en función del beneficio que tenemos que hacer para el otro. Entonces no todos tienen los mismos dones, como dice San Pablo. Sí, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos interpretan lenguas, no todos son con capacidad de sanidad, de interpretación de lenguas, no. Hay distintos dones, y a cada uno se le da el don en orden a que la capacidad mejor que tiene para ejercerlo. Somos un cuerpo, eso sí, funciona en unidad el cuerpo, pero no todos tenemos en el seno de la Iglesia, como de Dios, como cuerpo de Cristo, los mismos dones, las mismas funciones. El ejemplo que pone San Pablo en el capítulo 12 de la primera a los Corintios es también muy clásico. Un cuerpo tiene distintos sentidos, órganos, pero todos son igualmente necesarios. No le puede decir el ojo al oído: a ti no te preciso porque no ves. No, porque el oído oye y el ojo necesita la audición, necesita los pies para caminar, necesita las manos para obrar. Todo en unidad, y en unidad tiene que trabajar la Iglesia del Señor, porque así nos hace aquel que es el uno en todos y todos en Él, el Dios, que hace de nosotros, como Iglesia de Dios, como congregación de Dios, un cuerpo nuevo, un cuerpo sano, un cuerpo eterno.
el cuerpo de Cristo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto es palabra de Dios, pertenece al libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, versículos 1 al 11, y este texto, Miguel, también forma parte de la liturgia de este domingo de Pentecostés, ¿sí? Sí, claro, sí. Este es el relato que nos hace Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Vimos que el relato de Lucas tiene sus características. Es un relato que debe entenderse desde el punto de vista siempre espiritual, a la luz de la revelación, por supuesto. Es un tiempo teológico el lucano, sí, por supuesto. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo nos relata? ¿Cómo llega el Espíritu Santo? Estaba recordando el libro del Génesis, que siempre nos da el antecedente valioso, ¿no es cierto? Cuando Dios toma al hombre hecho del polvo, del Adamá, el del barro, y una vez hecho, ¿qué le hace? Lo toma, insufla en sus narices aliento de vida, y vino a ser, ¿qué cosa? Alma viviente. Bueno, el hombre precisa ¿qué cosa para vivir? El espíritu de la vida. ¿Cómo nos encuentra el Señor cuando viene a buscarnos? Muertos en delitos y pecados, en muerte. ¿Qué tiene que hacer el Señor para recuperar la vida en nosotros? Hacer lo que hace en sí propio y en nosotros como su cuerpo. Morir a la muerte, resucitar a la vida. ¿Cuándo morimos a la muerte? Cuando le creemos al Señor, cuando hacemos como Él nos dice. ¿Y qué recibimos para poder hacer lo que Él nos dice? El aliento de vida, el soplo del cielo, el fuego del Espíritu Santo. Lenguas como de fuego. Ahí la palabra pasa a tener el poder del fuego, en el plano en que podemos establecer la comparación. El fuego de Dios que consuma y consume. La palabra de Dios que consume todo lo que es muerte, que consuma todo lo que es vida. Lenguas como de fuego, sí. La palabra de Dios, ¿qué hace? Enciende la vida. El soplo de Dios está a través de esa palabra que sirve para todos los oídos del mundo, más allá de las diferencias que ha establecido desde el punto de vista de la Babilonia el hombre. Sí, había muchos, hay prosélitos judíos y pueblos cercanos también para celebrar el Pentecostés a la manera israelita. ¿Y qué pasó de pronto? Sí, oyeron toda esta descripción que nos dice Lucas, ¿sí? Un fuego impetuoso, un viento impetuoso, sí, el soplo de Dios, el soplo para la vida, las lenguas como de fuego en cada uno de aquellos que estaba presente, y la capacidad de hablar, de predicar, de proclamar, de profetizar, aparece en ellos. Vamos a verlo en lecciones siguientes, en próximos domingos, Fabián. El primero que sale, digamos, a proclamar estas cosas es obviamente aquel designado por el Señor, Pedro, San Pedro. Vamos a ver qué nos dice Pedro, ¿no es cierto?, en su momento. Pero ahora ya está
está encendido el fuego de la vida, el fuego del amor, el fuego que consume y consuma en la iglesia de Dios, en este cuerpo de Cristo. Ahí está el Espíritu Santo ya obrando el poder de Dios en aquellos que Dios envía para la misión que les asigna. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo, así que tenemos también que estar muy atentos porque el Señor nos asigna para algo, ¿eh? Ya nos ha comunicado el don, ahora vamos a desarrollarlo, a ser obedientes y entregarnos absolutamente a la misión para la cual nos envía el Señor. Muy bien, estamos cerca de la despedida, pero no nos vamos a ir, Miguel, sin que vos antes compartas una reflexión, un comentario de la carta a los Romanos. Es una de las variables que la liturgia propone para este domingo, fiesta de Pentecostés, en su capítulo 8, versículos 8 al 17. Por eso, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Es impresionante esta porción de la carta paulina a los Romanos en este capítulo 8, que siempre recomendamos leer centralmente. Es un capítulo centralísimo. Fíjate vos, nuestro Señor a la verdad, confiesa San Pedro en su carta primera en el capítulo 3, a la verdad fue muerto en la carne, mas hecho vivo en el Espíritu. La carne nada aprovecha, dice Jesús a Nicodemo. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Es muy sencillo, ¿eh? ¿Cómo nos conducimos a partir de la recepción del Espíritu Santo? El Espíritu Santo en nosotros hace de nosotros criaturas nuevas, con un poder que no teníamos y ahora sí tenemos de obrar las cosas que hacen a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es conforme a la justicia, y la justicia es vivir en el amor. Capacidad para hacerlo la tenemos porque el Espíritu de Dios nos la comunica. El poder de Dios está en nosotros. Si obramos de acuerdo a los dictámenes del Espíritu, aquello que el Espíritu nos va indicando, nos va enseñando, entonces verdaderamente vivimos y viviremos definitivamente. Hagamos morir a las obras que llevábamos a cabo anteriormente cuando seguíamos el mandato de la carne caída, de la carne muerta. Estábamos muertos en delitos y pecados, ahora hemos resucitado en Cristo Jesús y vivimos vida de Cristo resucitado. Y podemos llamar a Dios nuestro Padre, Abba Padre, Padre nuestro. Y podemos llamar a Jesús nuestro Señor. Recordemos, lo dice el mismo Pablo, nadie puede llamar a Jesús, a Cristo, su Señor, si no es por Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Dios su Padre si no es por Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Señor. Somos todos hermanos
y herederos de la vida. Muy bien, señor Miguel Carreras, cada encuentro es un reencuentro, cada encuentro empezamos de una forma y lo terminamos de la misma manera. Ha sido un gusto, es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica. Que el Espíritu Santo de Dios los siga bendiciendo a todos ustedes, a nuestros queridos hermanos oyentes, y si él así lo desea y si él así lo permite, dentro de 7 días nos volveremos a encontrar. Aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, si Dios quiere, Miguel. Hasta entonces, Dios siempre quiere, Fabián, siempre lo decimos. Además, es un gusto siempre compartir estos espacios de vida, estos espacios cristianos, y volveremos a hacerlo, Dios mediante, el próximo domingo. Un saludo, un abrazo para ti, para toda la audiencia, para toda tu gente. Hasta el domingo. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.